Dios. Contentos de estar otra vez en la casa del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Agradezco a Dios, agradezco a Ana María Blanca que me dio este privilegio de poder presentar la clase de hoy. Y si ustedes se han dado cuenta, estamos hablando sobre el tema trimestral de la frontera entre la ley y la gracia. Ese es el tema trimestral. La frontera entre la ley y la gracia. Y la semana pasada estábamos estudiando la lección número 3, me parece. Y el título era Israel, una nación con legislatura divina. Yo estuve editando este material durante 17 años ahí en Senda de Vida. Estos calendarios que se hacen, lo que ven ustedes aquí al principio, que se llama ¿cómo se llama? El plan académico. Esto lo teníamos que trabajar nosotros allá en Centro de Vida por 17 años. Y fue una bendición para mí. Así que conozco más o menos el material que vamos a estar estudiando. Sin embargo, no quiero seguir adelante sin decir que los 2 últimos domingos que he estado aquí, pues he escuchado a Hermilo, creo que es, ¿verdad? Hermilo, el nombre de él. Y cuando yo dejé de venir aquí por otras actividades, Hermilo ni siquiera hablaba. Bueno, te pasa. Medio cantaba. Ahora canta y enseña y lo hace muy bien. Así que lo felicito. Eso sí, eso no lo pongas mejor. Eso sí lo voy a poner, dice Hermilo, y lo voy a subir también. Hoy nos toca la lección número 4, entonces, Elvira. Y yo quise poner ahí, no se mira mucho porque no había muchos marcadores buenos, pero dice la definición bíblica y el propósito de la ley. Como no están aquí los editores allá, yo digo que ese título está mal puesto, porque la definición bíblica ¿de qué? ¿Y el propósito? Entonces, estoy seguro que está hablando de la definición bíblica de la ley y el propósito de esta. Más o menos ahí sí se entendería, ¿verdad? El título. Pero vamos a hablar de la definición bíblica de la ley, estamos hablando de eso, y del propósito de la ley. Eso es lo que estamos hablando. Y la base que vamos a estar usando en esta tarde son 2 partes de la Biblia, Romanos y Gálatas. Ustedes tienen sus libros. Amén. Y ustedes lo estudian en la casa, yo lo sé. Así que ustedes vienen empapados, ¿verdad? de esta lección. Me pueden enseñar a mí mejor. El pensamiento central, alguien que me lo diga de memoria, porque ya se cansaron de leerlo en la casa, me imagino, ¿verdad? El pensamiento central de esta clase es que los que hemos sido librados del poder del pecado y de la ley, le pregunto, ¿usted ha sido librado o librada del poder del pecado y de la ley? Voy a preguntar otra vez porque nadie me contestó. ¿Usted ha sido librado del poder del pecado y de la ley? Amén. Entonces, los que hemos sido librados del poder del pecado y de la ley, debemos tener, como decía la hermana María Blanca, un gran respeto hacia la justicia de Dios, pero también gratitud por la gracia revelada en Jesucristo. Y el texto que tenemos aquí como texto áureo es Romanos 10:4, lo vamos a leer después, cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo. Yo quisiera que lo repitiéramos y lo aprendiéramos, porque esta es una escuela, ¿no? Una escuela bíblica. Dice el versículo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A ver, hagamos alguna dinámica ahí para aprenderlo bien. Tal vez aquí, los que están aquí de este lado, Félix y Priscila, y esta parte aquí, digan la primera parte del versículo áureo que dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y ustedes allá dicen la segunda parte, para justicia a todo aquel que cree. Otra vez aquí, porque el fin de la ley es Cristo. Ya lo estamos aprendiendo. ¿Otra vez?
Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Ahora todos juntos lo vamos a decir. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Amén. Como introducción, ustedes lo tienen ahí, diremos que desde los mismos orígenes de la iglesia hubo un debate. Este debate de si vamos a guardar la ley de Moisés o no la vamos a guardar, especialmente que cuando el evangelio comienza a introducirse dentro del mundo gentil, ¿verdad? Los judíos comenzaron a sentir como cierto celo, y de hecho usa la palabra ahí, lo vamos a leer ahora. Empezaron a sentir cierto celo porque decían, no, eso es para nosotros nada más. Es como nosotros mismos como cristianos podríamos también sentir un celo así, hermana María Blanca. De repente hablamos de los hermanos por allá presbiterianos y nosotros nos ponemos celosos. No, esos no, porque no tienen la unción del Espíritu Santo. Otros por allá podrán decir, ¿verdad? No, esos no, porque no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, podrían decir los testigos de Jehová. Porque eso es puro conocimiento, pero sin nada de vida y sin nada del poder de Dios. Así que había un debate entre si sí o si no. Porque Jesucristo, ustedes saben que cuando Él estuvo aquí en la tierra, anduvo predicando y muchas veces, y muchas de las parábolas que ponía, hablaba de un cambio que iba a haber. Por ejemplo, ¿se acuerdan rapidito? No está en las notas, pero se los pongo como punto de referencia. Aquel hombre que lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Y entonces Jesucristo comienza a hablar y dice, y luego vino un sacerdote. Y pasó y lo vio de lejos. Ahí estaban los sacerdotes oyendo a Cristo. Más tarde, el hombre muriéndose allá, pasó un levita y dice, se acercó un poco más, pero siguió. Ahí estaban los levitas. Jesús estaba hablándoles a los sacerdotes y a los levitas. Después vino un samaritano, odiados por los judíos. Este fue movido a misericordia y llegó y lo levantó y lo puso sobre su asno y lo llevó, le vendó las heridas, pagó para él, una serie de cosas como destacando que aquel samaritano actuó mejor que el sacerdote y que el levita. Y esto les hería en los oídos, en la conciencia y en lo más profundo de ellos, porque decían, este está hablando que los samaritanos son mejores que nosotros. Y así podemos ver nosotros en el ministerio de Cristo cómo Él iba volcándose poco a poco a los gentiles. Incluso en una ocasión dijo, no, si los borrachos y las prostitutas van adelante de ustedes en el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a este hombre? Él mismo estaba cantando que Cristo era un revolucionario. Un día esto estaba cantando y eso era lo que ellos entendían. Esto vino a revolucionar toda la cosa. Amen a sus enemigos. No, de la ley no decía eso. Pero como aquí estamos nosotros enfrentándonos en la frontera entre la ley y la gracia, hay un puente, hay un vínculo, hay un momento, ¿verdad? En que en la mayordomía de Dios o en la administración de Dios, cuando se torna del mundo judío, pasa lo que se llama la dispensación de los judíos, y entramos entonces a la oportunidad enorme que da Dios al mundo gentil, donde estamos nosotros también. Entonces ellos comenzaron a sentirse mal y empezaron a debatir y a decir, no, esto no debe de ser así. Con la revelación del ministerio del Evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo, porque fíjense ustedes que ya en los inicios de la iglesia, como por la persecución, ¿se acuerdan? Por la persecución ellos fueron esparcidos, y dice que huyendo de la persecución del mismo Pablo, que ahora es el apóstol Pablo, este hombre anda buscando a los cristianos para matarlos, porque él como judío que era israelita. Pablo era israelita. Entonces, él creía que estaba sirviendo a Dios. Él decía, hay que destruir esta secta que se ha levantado contra nuestra ley y contra todas nuestras costumbres, pues. Ellos tenían que lavarse las manos, tenían que lavar todos los platos, la ley. Ustedes ya saben de qué estamos hablando. Cristo decía, sábado,
se está muriendo este hombre, yo lo voy a sanar. Sanó en sábado. Fueron caminando un día por ahí, tenían hambre, los discípulos estaban muriendo de hambre, cortaron espigas, comieron, sin lavarse las manos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, Cristo está haciendo todas estas cosas como para hacerles un masaje a ellos y a disponerlos para que entonces entiendan o conozcan la nueva dimensión de la gracia de Cristo. Ya cuando ellos son esparcidos, llegan a un lugar que se llama Antioquía de Siria, no es de Pisidia, sino de Siria. Ahí resulta ser que los gentiles aceptan el mensaje de Jesucristo. Fíjese usted, y resulta que entonces aman a Jesucristo y aceptan a Cristo como el Señor de sus vidas. Y entonces los judíos mandan gente allá a Antioquía y dicen, no, esto no está bien. Ustedes tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. Porque las promesas y todo es para los judíos. Ustedes no pueden. Y si quieren ustedes entrar al reino de los cielos, tienen que hacerse judíos igual que nosotros. Guardar la ley, exactamente igual. ¿Cómo es el título de la lección de hoy? La definición bíblica y el propósito de la ley. Hoy vamos a ver entonces esa definición de la ley desde la óptica de Dios y no desde la óptica de los judíos. Ellos mandaron gente de Jerusalén, mandaron gente a Antioquía, y cuando regresaron, ¿quiénes eran? Pedro, a Bernabé, Pablo, ya en este momento. Entonces, ellos regresan a Jerusalén y entonces dan un informe. Y dicen, pero mire, yo no entiendo cómo está esto, porque los gentiles están amando a Jesús también y lo reciben como Señor. Y yo creo que no debemos cerrarles la puerta a ellos. Entonces comienza una teología, ¿verdad? Y Dios levanta al apóstol Pablo y le revela. ¿Por qué es el apóstol Pablo? Usted sabe que Pedro es el apóstol de la circuncisión. Y si usted lee el libro de Hechos, se da cuenta que los primeros capítulos de Hechos, todo el ministerio es de Pedro. Pedro, porque todo está centrado en los judíos. Pero del capítulo 13 en adelante, viene el Espíritu Santo en una reunión que tienen ahí en la iglesia en Jerusalén, donde están reunidos los apóstoles y profetas, y de repente el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra para la cual los he llamado. Entonces dice que los trajeron aquí al frente. Saulo todavía no le decían Pablo. Y entonces lo traen, les ponen las manos, les encomiendan pues llevar este evangelio. Entonces salen ellos a predicar y se van al mundo gentil. El apóstol Pablo comienza a auscultar en la ley y descubre que en el Antiguo Testamento había muchos versículos que hablaban de que el evangelio iba a ser también para los gentiles. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? A través de las cartas de Pablo aprendemos que ahora dice ni judíos ni gentiles necesitan guardar los preceptos de la ley, sino solamente las demandas de Jesucristo. Nosotros ahora no vivimos por la ley, sino por la ley del amor, no por la ley de Moisés, sino por la ley del amor. A ver, ¿quién me puede decir alguna diferencia de lo que es la ley mosaica y la ley del amor? ¿Qué decía la ley de Moisés? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Ah? O sea, me la hizo, me la tienes que pagar. ¿Qué decía Cristo? Amar a tus enemigos. ¿Ah? Sí, te piden que lleve la carga por 1 milla, eso era la ley. Gracias, papaito. Llévasela 2 millas. Más. ¿Oíste que fue dicho que el que adultera con una muchacha por ahí, con una que no es su esposa, es reo de muerte? Mas yo os digo, la ley del amor, que si nada más la miras y la codicias, o lo miras, porque no solamente los hombres, también las mujeres también, a ver, los muchachos, así. Entonces, no hay que consumar el hecho. Entonces, Cristo está interpretando exactamente la ley y su propósito. La ley tenía un propósito, hermano.
La ley jurídica, Mighty, tiene un propósito. Por ejemplo, fíjese usted que en una corte, si yo puedo demostrar que yo maté a alguien en defensa mía y en defensa de mis hijos, yo me salvo. Pero si hay alevosía, es decir, yo planeé el asesinato, compré el arma, esperé que pasara por aquí, y cuando él iba pasando, aceleré el carro, o sea, todo bien planeadito. No, un momentito, usted es reo de muerte. Porque la ley tiene una intención. La ley de Moisés tenía una intención, pero los judíos se quedaron solamente con la letra y perdieron de foco la intención de la ley. Esto no está aquí, pero yo sé que lo puedo decir. Decía, si un buey mata a tu buey, vamos a suponer que Félix tenía su buey por ahí, y este buey se soltó un día y se vino aquí al terreno de Gilberto y mató a un buey de Gilberto. ¿Qué decía la ley? Hay que matar al buey de Félix, al buey que pertenece a Félix. No estoy diciendo que Félix. Ok, no me van a entender, ¿ok? Entonces venía Gilberto con un machete, con una estaca, con todo lo que pudiera, con una espada, y todo. ¿Dónde está ese buey? ¿Ah? Y el buey había escondido y yo lo agarraba con una hazaña porque la ley me decía, mátelo. No. ¿Cuál era el propósito de la ley al decir maten a ese buey? Para que no siguiera matando más bueyes. Propósito lógico. Este buey es loco, está matando a los otros animales. Pues para que deje de andar matando más animales, hay que matarlo a él. No por ira. O por, ¿cómo se llama? Venganza. Ojo por ojo, ahora sí, vení para acá, abrí la boca, te voy a volar el diente que le volaste a mi abuela. No, entonces Cristo encuentra el verdadero propósito de la ley. Miren lo que dice, para empezar, Romanos capítulo 10 y el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dije al principio que el apóstol Pablo era judío, era israelita, era hebreo de hebreos. Incluso se hizo fariseo, así que conocía a la secta más rigurosa en cuanto a la ley ritual. Lo conocía, era fariseo, y en cuanto a la justicia, si usted lee Filipenses capítulo 3, dice, él mismo lo dice, que era irreprensible. Diga conmigo, irreprensible. Hermana Elvira, yo sé que usted me está oyendo, usted está viendo para allá, pero me está oyendo. ¿Qué significa para usted irreprensible? No tiene ninguna falta. No tiene. Nadie puede reprenderlo ni señalarlo. No tenía. Así decía Pablo. ¿Quién de nosotros aquí, Tony? Yo miro a Tony, yo conozco a Tony hace tiempo. A mí me parece que de todos los que estamos aquí, Tony sería el único irreprensible. No, dice Tony. Hermilo, yo le miro la cara y yo digo, no, ese hombre no mata una mosca. No. Dormido. Ni hormiga, sí. Dormidos. Pero este hombre, apóstol Pablo, decía, yo soy irreprensible. Qué tremendo, ¿verdad? Poder llegar a uno a tener, Félix, un concepto de uno mismo, de que yo sí guardo la ley. Así que, este hombre tenía anhelo en su corazón, una vez que entendió la visión de Dios. Porque yo les doy testimonio, dice él, de que tienen celo de Dios. Vamos a ver, esta palabra es importante. Los judíos tenían celo de Dios. Esa palabra celo aquí tiene una connotación diferente a la palabra celo como nosotros lo manejamos. Por ejemplo, está bien que el hermano, los esposos aquí celen a sus esposas, pero no de tal forma que anden ahí detrás mirándolos. Dime. La palabra esa que usa el apóstol Pablo aquí es la misma palabra que usó Cristo. Cuando el celo de tu casa el celo por tu casa me consume. Porque él quería tanto, amaba tanto al pueblo, digo, no al pueblo, sino a la Dios, casa de Dios. a la casa de Dios, que no quería que nada lo dañara. Y el pueblo de Israel, en cierta
puntos estaban bien, querían celar las cosas de Dios, pero se pasaron más de la línea. No, es que muy lindo tu observación, Tony. Es que aquí dice que tenían celo, pero no tenían conocimiento. Eso es interesante. El celo sin conocimiento es destructivo. Dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es como vamos a poner los musulmanes. Ellos tienen tanto para agradar según ellos a Alá y todo eso, que hasta matan, y hasta por una persona que si no se convierte al Islam, ¡pum!, Ahí mismo. le corta la cabeza. O sea, falta de conocimiento, pues. Así que el apóstol Pablo está diciendo, sí, yo entiendo a los judíos. Yo los entiendo porque yo también soy judío. Pero a mí Dios ya me reveló muchas cosas. He entendido algo del Antiguo Testamento. Y ahora lo que yo me doy cuenta es que sí, ellos tienen celo, pero no conforme a ciencia. La palabra que usa aquí para celo, perdón, dime. En cuanto a la diferencia entre el celo por las cosas de Dios y el celo que siente un ser humano, creo que es Proverbios que dice que el celo es un fuego en la sangre. Y Gálatas también dice que manifiestas son las obras de la carne, celos, envidia, contiendas. Entonces, cuando estamos hablando de una persona que no puede controlar sus celos, no podemos decir que un celo es amor. No lo podemos definir como amor, o lo podemos definir como obra de la carne, obra del enemigo, porque mucha gente en un acto de celo coge un revólver y mata a otra persona. ¿Por qué? Porque está fuera del control del Espíritu Santo en su vida. Cuando no le permitimos al Señor que controle nuestro ser, nuestras emociones, pues procedemos conforme a nuestra reacción carnal. Sí. Pero la diferencia entre las obras de la carne que dice Gálatas, que son del ser humano, pero también cuando sentimos celo por las cosas de Dios, ¿cómo podemos? Es que yo entiendo a la pregunta de ella. Aquí la cuestión la solucionamos de esta manera. Como esto fue escrito en griego, ¿verdad? La palabra que usa aquí el apóstol Pablo para hablar de celo es una palabra en griega que es celos. Zelos. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, eso es muy diferente al celo que es el fruto de la carne. Muy diferente. Así que por eso en nuestro libro lo tenemos aquí bien clarito. ¿Qué significa? Calor, ardor, un anhelo ferviente, fervoroso. Eso es lo que puedo pensar. Sí. Es amor por las cosas de Dios. Exacto. Amor, porque al decir celo, el celo, de verdad que el celo es una actitud muy carnal, muy humana. Sí. Por eso estamos estudiando esto aquí ahora, ¿verdad? Para no malinterpretar las cosas que están en la palabra. Se usa el fanático, que eran tan fanáticos a la ley, eran tan fanáticos pero no tenían el conocimiento. No tenían el conocimiento. Interesante. Entonces, fanatismo, ¿se puede definir eso como fanatismo? Sí. Tienen fanatismo, ¿verdad? Llevaron al extremo su amor, pero sin conocimiento, es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces se puede decir amor sin conocimiento. Amor sin conocimiento, exactamente. Así que cuando usted la esté celando, hermana, es que su marido no tiene conocimiento. No tiene conocimiento de lo que usted anda haciendo, bueno. Y la palabra ciencia ahí viene de la palabra griega que nosotros ya conocemos, gnosis, ¿verdad? De ahí viene el gnosticismo. Que el gnosticismo era un movimiento muy fuerte en el tiempo de Pablo y todavía hoy lo tenemos. Los testigos de Jehová, ellos son gnósticos. Ellos todos se van por el conocimiento. Son gnósticos, el gnosis, la gnosis.
pero no van a la praxis. La praxis es la práctica de ese gnosis, de ese conocimiento que nosotros adquirimos. Entonces, es muy interesante que Pablo está diciéndolo así: tengamos celo, pero también usémoslo conforme a ciencia. Fíjese que el apóstol Pablo a Dios lo llama como el apóstol de los gentiles. Y él descubre entonces que, según lo que está diciendo, porque dice: hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y lo está escribiendo para que nosotros hoy, como tú estabas diciendo el domingo pasado, hermano Emilio, debemos amar a ese pueblo también y orar por ellos. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Dime. Dios también tuvo celo de su iglesia, él tiene celo de su iglesia, porque también podemos adulterar en el sentido de que nosotros no podemos ir a otras religiones, testigo de Jehová, o adulterar la palabra. Él es celoso también con eso. El Antiguo Testamento dice que Dios es celoso. Y cuando hablaba de eso era pues por el paganismo que había alrededor de ellos, y cuando se ponían a adorar a otros dioses, Dios se ponía, pero bien celoso. El pueblo de Israel fue consumido por el fuego de Dios. Sí. Cuando Santiago dice: oh almas adúlteras, está hablando del adulterio, no está hablando de ese adulterio, el alma. El adulterio es tener relación ilícita con otra persona con la que no debo tener relación. Ese es adulterio. Así que, si Dios es mi Dios, yo tengo que tener relaciones íntimas ¿con quién? Con Dios. En el momento que empiezo a tener relación íntima con otro que no es Dios, ahí estoy adulterando espiritualmente. Muy bien, vamos adelante. El apóstol Pablo entonces dice que es un anhelo. El anhelo de él es por la salvación de los judíos. Los gentiles, nosotros no debemos olvidar que la gracia que disfrutamos de Jesucristo, ¿verdad? Fue brindada primero al pueblo de Israel, pero ellos, claro, se endurecieron, pero Dios todavía los ama y los quiere salvar. Y de hecho, hermanos, hay un movimiento mesiánico fuerte. Hay dos movimientos mesiánicos fuertes. Uno que está a un extremo, hermano Tony, y el otro a otro extremo. Yo he comido la Pascua con unos mesiánicos. Y yo he sentido la presencia de Dios, y yo he llorado al entender lo que es la Pascua. Vas a comer, me dijeron, las hierbas amargas. Yo quería saber qué son hierbas amargas. Rábanos, me dijo. No, eso así, eso me hace daño a mí. Me manda al baño inmediatamente. Pues para eso es. ¿Cómo? ¿Vos crees que me come ese montón de rábanos para que después pase toda la noche en el baño? Sí, exactamente. No te entiendo, Mike. Dices que los israelitas al salir de Egipto tenían que comer hierbas amargas para antes de salir corriendo y no llevar nada de Egipto, ni siquiera adentro. ¡Qué interesante! Yo no sabía eso. ¿Ustedes sabían eso? No. Para eso era. Que te agarraron un dolor y yo no me voy de aquí, pero yo ni siquiera. Tiene que agarrarnos dolor de estómago, hermanos, y decir: no, yo no quiero volver al pasado. Gracias al Señor yo no tuve hermanos. Hermana María Blanca me conoce desde que yo tengo 15 años, hace un montón de años, y ella sabe que yo he sido santo desde entonces, ¿verdad? Entonces yo no aprendí a fumar, yo no aprendí a tomar, yo no, nada de eso. Yo no he conocido el mundo, y no digo: ay, lástima que no lo he conocido. No, gracias a Dios, ¿verdad? Que no lo conocí. Pero entonces tenemos que nosotros todavía amar a estos judíos, porque sí hay un movimiento mesiánico correcto, real. Yo vengo ahorita de Guatemala y estuve con unos que, hermanos, tienen fiestas, las fiestas de regocijo y de gozo. Por 4 días se ponen en la iglesia todos a beber. Ese es el gozo, el regocijo de ellos. 4 días. Entonces ya en la borrachera el hermanito con la hermanita y la otra hermanita con el otro hermanito, y entre todos los hermanitos y las hermanitas pasan 4 días felices. A los 4 días le dan gracias al Señor y esto y lo otro, y ahí se van para la casa. Luego viene la purificación. Viera usted todas las cosas que están haciendo. No tienen idea, hermanas y hermanos, las cosas que están haciendo, regresando a esto de la ley. Fui a almorzar con unos en estos días antes de venir, y me dijo: es que el arroz, para cocinarlo tenemos que contar grano por grano.
Grano por grano hay que contar, Priscila. Grano por grano. Y para bañarnos tenemos que hacerlo así, y que la carne para acá, y que esto, y que lo otro. Y yo le digo, ¿y eso para qué? Ah, por la ley. Entonces ustedes están en la ley. Ustedes no han visto entonces esta lección. Mire, yo quiero pasar de esta porque quiero llegar al punto 2 que me gusta a mí, porque dice, si leemos ya en Gálatas, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ese es el versículo central. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que... Es decir, si ya vino Cristo, ¿la ley ya no sirve? ¿Sí o no? No. La ley sirve. A ver, aquí, si ya vino Cristo, la ley, ¿ya tenemos que guardarla o ya no tenemos que guardarla? Parte. Parte, dice ahí. A ver, aquí ya contestaron allá. Están pensando ahí. No les digas, Félix. Si ya vino Cristo y dice que el fin de la ley es Cristo, ¿ya no hay que guardar la ley? La ley ceremonial ya no. La ley ceremonial. La ley expresada, dicen ordenanzas y mandamientos. Pero la ley del amor que va más allá. La ley moral. Está la ley moral. La ley moral. La ley moral esa es una ley que ya Dios la estableció. No matarás, no adulterarás. Judíos o no judíos, lo que sea. Eso es la ley moral. Pero la ley expresada en ordenanzas y todas estas cosas y rituales, eso termina con Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. A ver, leámoslo otra vez, por favor. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, dice Gálatas, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida a causa de las transgresiones. Porque antes de que viniera la ley allá en el Sinaí, ¿había pecado, sí o no? Sí. Pero no era castigado por ninguna ley, porque no había ninguna ley. Así que cuando viene la ley, dice el apóstol Pablo, yo conocí el pecado por la ley. Por la ley. Ya. Yo conocí el pecado por la ley. Si la ley fue dada para que nosotros conociéramos la transgresión y decir, esto es malo, esto es bueno. Hermano Antonio, usted me dijo ahorita que la ley dice no matarás. Pero fíjese que Dios después le dice ahí a Tulio, vayan y maten a todo el mundo, maten a las mujeres, maten a los niños, maten a todos. ¿Cómo compagino esas dos ideas, Maite? El Dios que dice no matarás, después dice vayan y maten a todos. ¿Verdad que es complicado? Hay que entender el propósito de la... Hay que entender el propósito porque Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando entren a su tierra, las naciones que están ahí son paganas, las naciones que están ahí, había una costumbre horrible, ¿Ok? horrible. Ellos mataban hasta sus propios hijos, Sí. los sacrificaban. Sí. Era una costumbre, dice, no se mezclen con esas costumbres. No se vayan porque lo que va a pasar si se mezclan, se van a olvidar de mí. Por eso digo, yo quiero que empiecen con, como dicen en inglés, un clean slate. Ajá. Entren limpios, entren para que ustedes poseen la tierra. Tienen que terminar, suena duro, porque habían que matar a todos. Digo, no dejen a nada. No dejen ni niño, ni hombre, ni mujer. Pero tenía un propósito, Dios. Sí, es difícil entender esto, ¿verdad? Es difícil porque alguien viene y te combina y te dice, pero ese Dios que dice que no matarás, y entonces ahora está mandando a todo el mundo a matar. No es el tema ahorita, pastor, pero depende, ¿verdad? El momento, depende la circunstancia. Porque Dios mismo corta gente. El Dios que dice no matarás, Él permite que sea cortada la gente cuando no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol cuando habla de Cristo como el fin de la ley, en primer lugar está diciendo que, primero, el Hijo de Dios
fue el único capaz de vivir en absoluta obediencia a la ley moral de Dios. El único. El mismo apóstol Pablo dice, porque no hay justo ni aún uno. Así que, por las obras de la ley, ninguno pudo ser, ni podrá ser justificado. Porque decía, si quiere guardar la ley, tiene que guardar toda la ley. Y si falta en un punto de la ley, es como que hubiera infringido toda la ley. Está difícil. Yo no sé cómo hacen estas gentes que están ahí regresando a la ley, haciendo las cosas así, contando los frijoles y el arroz y todo esto. Yo no sé cómo hacen, pero tienen que ser perfectos entonces, y no son perfectos. Pablo dice, no hay justo ni aún uno, solamente uno hubo, y hay, y seguirá siendo, el único, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Así que, como Él es el único, por eso es que Cristo es el fin de la ley. Cuando apareció Cristo, por ejemplo, en 1 Pedro 2:22 dice, nunca hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Y Hebreos dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Pastor, le hago una pregunta. ¿Usted cree que Cristo fue tentado para adulterar? Fornicar, ¿por qué no se había casado? ¿Fue tentado para fornicar? Posiblemente, pero no lo dice. Dice tentado en todo. Pero no lo especifica que fue tentado en eso. Pero como dice, todo. Todo. También para robar, también para mentir, también. Porque Él vino como a imagen y semejanza de nosotros. Y también fue, lo que nosotros pasamos, Él también nos está pasando. Entonces, ¿Cristo tenía la posibilidad de pecar, sí o no? No, para nada. ¿Sí? Creo que como hombre. Como hombre, sí, él podía decidir pecar. Pero Él vino, Era un hombre perfecto. perfecto. Sí, sí. Era Igual que nosotros. 100% hombre, pero a la misma vez 100% Dios. Tentaba en todo, dice, pero sin pecado. Entonces, podemos nosotros tener garantía en que aceptando el sacrificio de Cristo, no tenemos que cumplir la ley, porque como Él la cumplió, al yo recibir el sacrificio de Cristo, es como que yo estoy cumpliendo la ley. De esa manera, entonces, Jesucristo se convierte en el fin de la ley. Sí, porque Dios ahora nos atribuye a nosotros la justicia que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros ahora seamos justicia de Dios. El fin de la ley es Cristo, Él la cumplió en vida y en la cruz, cuando cargó nuestros pecados, recibió el castigo que demandaba la justicia divina por el pecado del hombre. Yo no tengo ahora que guardar ninguna ley, sino solamente amar a Jesucristo y darle gracias siempre por lo que hizo por mí. Ahora, es interesante, hablando de la temática, ¿verdad? Que sí, la ley fue importante y necesaria. Nena, venga aquí por favor, quiero hacer algo gráfico con usted. Yo me acuerdo de ella cuando estaba chiquitita, ya oye, ahora se me está haciendo muy grandota, mire. Me acuerdo cuando era chiquita, y entonces venía con su mamá, y la mamá la llevaba aquí de la mano. Así. Siéntese ahí. ¿Qué es? Luego no, mejor no se siente ahí, mejor véngase para acá. Siéntese aquí, no se siente a la par de ellas, ahí. Ahí está muy fuerte ahí el sonido. No, entonces mejor no, vengas para acá. Regrese a su asiento, quédese ahí otra vez. Dice la ley fue un ayo. Y ayo significa alguien que agarra de la mano a alguien y lo va conduciendo. Le siente aquí. Venga, ¿ah? Un tutor. Haga así, haga así. Eso era la ley. Pero ahora que es grande, yo la vi cuando entró con su papá. Mira dónde está sentada ella y dónde están sentados sus papás. Ya está grande. Ya está grande, ya no necesita un ayo. Claro, ellos todavía están mirando qué estás haciendo. Pero ya, la ley, dice, fue un ayo que nos llevó a Cristo. Una vez que la ley nos lleva a Cristo, nosotros soltamos las manos a la ley y nos agarramos de la mano de Cristo.
Qué lindo, ¿verdad? Así que la ley sí tuvo su propósito, porque estamos hablando del propósito de la ley. El propósito de la ley era llevarnos a la simiente. Yo quiero que leamos otra vez ahí el pasaje que está... La importancia, hermano, es que los judíos no se dieron de cuenta que no, por más que hicieran, no iban a poder cumplir la ley. Por más que hicieran, ellos mentían. Sí. Aunque la Biblia dice, aunque diga una sola mentira, que se convierte en mentiroso. Por eso Cristo lo internó en la ley. Si ves a una mujer y como dice, ya cometiste el acto en tu corazón. Entonces, le quería enseñar a los judíos que por más que hicieran, no iban a poder cumplir la ley, como hoy en día. Cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, ellos le decimos que Cristo es el único que nos puede salvar del pecado, el único que nos puede librar, porque hay tantas religiones. Las religiones dicen qué es lo que el hombre puede hacer para agradar a Dios, pero el cristianismo es qué es lo que Dios hizo para el hombre, que es Dios vino, murió y nos salvó por los sacrificios de Él, no los sacrificios de nosotros. Ellos tenían, dice Jeremías 33, dice que tenían la ley escrita en tablas de piedra, afuera. Ahí la miraban. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué día es hoy? ¿A qué hora? Pero dice Jeremías 33, Él va a quitar esa ley de las tablas de piedra y las va a internalizar, las va a escribir en la tabla del corazón. Y ahora nosotros hacemos las cosas para Dios, no por la ley. Les cuento rapidito esto. No sé si los conté una vez aquí. Una muchacha se casó con un hombre ahí muy lindo, de dinero y esto y lo otro, pero no se dio cuenta que cuando llegaron a la casa, ya después de la luna de miel, aquí atrás de la puerta de la cocina está toda la lista de las cosas que usted tiene que hacer. Venga, véanlo de una vez. 4 de la mañana levantarse, 5 el desayuno listo, 6:30 tiene que venir, a las 8 tiene que venir, a las 11 vengo yo, tiene que estar el almuerzo, a la 1 de la tarde, a las 4 planchar la ropa, a las 6 vengo a cenar, a las 10 de la noche se puede acostar. Sí, mi amor, dijo ella. Sí, papito. Entonces, al día siguiente, a las 3:30, se levantó. Ay, es que yo quiero agradarlo a él. ¿Qué es lo que tengo que hacer a las 4? Ah, sí, tengo que levantarme, bañarme. Y ahora, ¿qué me toca después de las 4? Tengo que hacer el desayuno. A las 10 de la noche estaba muerta. Ya al día siguiente, ya eran las 4 menos 5, ya estaba cansada, no quería, pero las 4 levantarse con el pelo parado, no hubo tiempo de bañarse ni nada, tenía que hacer aquí, tenía que hacer allá. 15 días aguantó la mujer. 15 días estaba muerta la mujer de estar haciendo todo eso, ¿verdad? Que estaba ahí en ese papel. ¡Qué terrible! Dichosamente, y no sé si respuesta a sus oraciones, se le murió el marido. Se murió. Y ella lloró mucho porque se murió, pero también lloró de alegría un poco, ¿verdad? De alivio. Y por ahí, como estaba joven, pues apareció otro, se casó. Y entonces al día siguiente, después de la luna de miel, a las 4 de la mañana ya estaba ahí. Le dice, mi amor, ¿qué está haciendo? Es que tengo que hacer... No, quédese aquí conmigo un ratito más. Pero el desayuno, ahí yo te ayudo a hacer el desayuno más tarde. No te preocupes. Y 4 de la tarde, 5. 15 días después, la mujer se da cuenta que ahora está haciendo más cosas que las que hacía con su primer esposo y no se cansaba. La ley cansa, dígalo conmigo. La ley cansa. La gracia vivifica. La ley cansa. La gracia vivifica. Lo vamos a ver porque hay un versículo por ahí. Sigamos leyendo, por favor, en nuestros libros. Yo sé que ustedes están muy nerviosos ahora porque yo estoy dando una clase muy diferente. ¿Ah? Dice que fue añadida la ley a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Cuál es esa simiente? Cristo. Cristo.
La simiente de la mujer, o sea, una semilla, alguien que iba a nacer. ¿Se acuerdan ustedes que en el huerto de Edén le dijo Dios a la serpiente, vos le vas a morder el carcañal, pero ella te va a dar en la cabeza? La simiente de la mujer te va a machacar la cabeza. Entonces el diablo dice, la simiente de la mujer, un hijo de esta me va a machacar la cabeza. Entonces cuando nace Caín y nace Abel, y Abel es bueno y Caín es malo, el diablo dice, yo creo que este Abel es el que me va a quebrar la cabeza, hay que matarlo. Y Dios trae a Set, porque Dios siempre tiene una cartita escondida por ahí. Y así llegó con Noé, y así llegó con Moisés, hay que matar a todos los niños, pero Dios salva a Moisés. Y el diablo tratando de averiguar qué irá a ser la simiente de la mujer que me va a destruir la cabeza. ¿Será este? ¿Será aquel? ¿Será Isaías? Creo que es Isaías. Hay que matarlo. Hay que matar a este. Hay que matar al otro. Hasta que un día se da cuenta y dice, oh, era Jesucristo. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dame un segundito. Mátenlo, mátenlo. ¿Sabe por qué el diablo le decía a la gente, mátenlo? Porque decía, este es el que me va a quebrar la cabeza, a mí. Esta es la simiente de la mujer. Mátenlo, mátenlo. Y cuando está en la cruz, Jesucristo, a punto de decir, consumado es, el diablo se pone a pensar y decir, ¿no será que a través de la muerte es que me va a romper la cabeza? Me equivoqué. Si eres hijo de Dios, bájate, bájate, bájate. Le cambian el mensaje ahora. Pero era tarde. Ahora el diablo, y si usted quiere decir gloria a Dios, anda con jaqueca, anda con ¿cómo se llama eso? Migraña, anda con dolor de cabeza eternamente, porque la simiente de la mujer, dice, hasta que llegara la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa simiente entonces es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Me ibas a decir algo, Tony? Perdóname, papá. No, está bien, está bien. Sigue el... Tan lindo, tan lindo. Es que tenía un clímax ahí que no lo quería perder. Ellos habían sido infiltrados por los falsos maestros. Ahí en los gnósticos, que estoy hablando yo al principio de la iglesia, que les decían que además de creer en Cristo tenían que guardar los ritos de la ley. Y ese era uno de los problemas que tenía el apóstol Pablo Dorín. Que Pablo andaba hablando de la ley, no necesitan los rudimentos de la ley, y después de que Pablo se iba, ahí venían los judaizantes. No, ese hombre no tienen que escucharlo. No. Si ese hombre no, de ninguna escuela de nosotros salió. No, pero fue, sí, pero no. Dice que tiene una visión ahí que Dios le habló, pero no. La ley es la ley, es lo que nosotros tenemos que manejar. No es suficiente creer en Cristo, también hay que guardar los ritos de la ley. El argumento de Pablo a la iglesia en Galacia es que si Abraham alcanzó la herencia a través de la promesa, entonces guardar la ley no es un requisito para aquellos que seguimos la fe de Abraham. Porque Abraham recibió la promesa por la fe y no por la ley. Eso es lo que está discutiendo Pablo. En el versículo 19 explica, a ver, leámoslo por favor, que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahí está. Explica que la ley fue una añadidura en el trato de Dios con los hombres. Cuando dice aquí, y fue ordenada por medio de ángeles hermanos de un mediador, ¿de quién está hablando? ¿De Cristo o de Moisés? Cuando fue dada en el monte Sinaí, la ley fue dada por medio de ángeles a Moisés. Pero aquí, ¿a quién se refiere? ¿A Cristo o a Moisés? Bueno, si nosotros leemos nuestro libro, pues yo no quiero decir lo que no diga el libro, aunque ya estoy diciendo bastante que no digo el libro, podemos buscarlo, sí, es una buena pregunta, y ahí está. Dice, disposición de ángeles en manos de un mediador, que es Moisés.
pero hay una gran superioridad en la forma como la promesa de la vida eterna ha llegado a nosotros, al compararla con la manera como la ley fue ordenada a Israel. A diferencia de la ley, la promesa dada a Abraham sobre su simiente, que es Cristo, fue dada directamente por Dios. Los que seguimos las pisadas de la fe que tuvo Abraham, también hemos recibido de Dios la bendición de la vida eterna, pero a través de un mediador más digno que Moisés. En este caso está hablando de que sí, la ley fue dada a través del mediador Moisés, pero ahora la ley del amor y todo lo que estamos viendo y la gracia es dada a través de otro mediador, un mejor mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo más adelante lo dice: el único mediador entre nosotros y Dios es Cristo. Por eso nuestra conducta debe estar a la altura de estos grandes privilegios. Y para terminar, pues la ley no contradice las promesas de Dios en ninguna manera. La enseñanza de Pablo sobre el reemplazo que la gracia hizo de la ley incluye la verdad de que Dios no se contradice a sí mismo. Las promesas de Dios siguen vigentes, como dijo el hermano Hermilo el domingo pasado, ¿verdad? Esas mismas cosas que se le dijeron a Abraham, a Isaac y a Jacob son las mismas cosas que se nos dicen a nosotros. Que Abraham iba a ser bendición a toda la familia de la tierra es lo mismo que nosotros debemos ser también, ¿verdad? Tenemos que ser de bendición a todas las familias de la tierra. La ley nos confinaba y nos encerraba, es lo que dice aquí, pero era hasta que se cumpliese la promesa. El mundo entero está condenado. Dice: cuanto todo es pecado, bajo la ley no existe ninguna posibilidad. El poder del pecado ata al hombre. Mire, yo me pongo a pensar, ¿le puedo decir algo rapidito? No me vayan a pensar mal de mí. Les voy a confesar algo. Fíjense que yo, como tengo una persona allá en Guatemala que apoyamos, mi esposa y yo, es una hija de crianza. Entonces ellos me traen cositos de esos de las latas. ¿Cómo se llaman esos? Y estas niñas, ustedes han visto las carteras que ella hace, ¿verdad? Y entonces yo las vendo para ayudar ahí, para ayudarla a ella y esto y lo otro. Pero de repente me empezó a gustar ya no solamente las cositas, sino las latas también. Y fíjense que yo recojo latas. Recojo latas y yo las miro y a veces voy con mi esposa y el carro, ay, mira, ahí hay una lata, y ella se baja y me recoge la lata. Después me dice: ay, qué lata. Pero bueno, en eso de andar recogiendo latas y buscando latas, a mí me dicen: mira, ahí hay un hotel, hay un montón. Yo tengo formas de hacerlo, Mighty, no así, pero como tengo tiempo, entonces yo digo: voy a ir a buscar latas. No, me he encontrado con un montón de borrachos por todos lados. Y como me miran ahí que yo ando recogiendo latas en una mi bicicleta, creen que soy igual que ellos. Y entonces me empiezan a tratar igual. Entonces le dije a uno: mira, deja de tomar. No me han sonado todavía. Ay, mira, deja de estar tomando, le dije. Y me dijo: no puedo. Si puedes, deja de estar tomando, eso no está bien para ti. Todo tirado. ¿Dónde vives tú? Abajo de ese palo, digo yo. Y así, un americano. Y entonces, gracias. Después me dice: by the way, ¿para qué tú recoges latas? Yo le dije: este es un proyecto misionero para ayudar a las misiones y para dar de comer a la gente pobre en Latinoamérica. Me dijo: oh, voy a seguir tomando más entonces para ayudarte en tu ministerio. No lo pude convencer de que tiene que dejar de tomar. ¿Para qué le dije? ¿Verdad? Que era para ayudar. Pues te voy a ayudar. Entonces me he hecho amigo de ellos y entonces yo llego ahí y me dice: hey, misionero, ¿cómo estás? Y les hablo. Voy a orar por ti, estoy orando por ti, ¿cómo te va? Yo no te quiero ver más aquí, mañana no te voy a ver por aquí, esto y el otro. Y él me dice: ora por nosotros, porque no podemos. El pecado, la ley, confina, encierra al ser humano. No podemos, nosotros por nosotros mismos no podemos. Pero la promesa es de que la simiente, aleluya. Cristo llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, y la justicia de Él ahora es atribuida a nosotros.
Bendito Jesús. Aleluya. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por un lado, todo quedó encerrado bajo pecado, pero por el otro, todas las familias de la tierra, incluyéndose su familia, incluyendo mi familia. Dicho sea de paso, hoy me dieron la noticia de que Verónica, pero no lo vayan a decir, una de mis hijas que ya tiene 38 años y no quería tener hijos todavía. Hoy me llevaron a desayunar y cuando entro al carro de mi hija miro un portabebé ahí y dije, ¿y esta cosa qué es? ¿Van a ir a un baby shower? Y dicen, no papi, ya. ¡Ah! Sentí tan alegre, viera, qué lindo, lindo, lindo. Ustedes que conocen a mis hijos, ¿verdad? Verónica está esperando su bebé. Todas las familias de la tierra. Es cierto que la ley encierra a todos bajo pecado, pero la gracia nos libera y nos habilita para vivir la vida cristiana. Yo quisiera rápido, porque tenemos unos 2 minutitos todavía. No sé, alguien rapidito, pero rapidito, que quisiera decirme si de veras, no tú, pues yo sé que ya tú, si de veras, no, tú no, Eddie, ya te escuché el viernes. Si hay algo que antes luchabas y no podías antes de conocer a Cristo y que ahora es fácil. A ver, ¿quién? Doreen. Tú. El licor. El licor. Fíjese, yo tenía un amigo en Costa Rica y entonces me lo encontré aquí otra vez. El tipo más guapo que yo he conocido. La gente en Costa Rica son lindos. A ciertas excepciones, nada más. Entonces, él no me está viendo a mí como que no es con él está en otro mensaje. No, está bien, tu respuesta está correcta. Pero ¿qué era lo que le estaba diciendo yo? Los ricos son lindos. Como lindo, pero Ustedes escuchan lo que les gusta, ¿verdad? Lo que les conviene. Pero fíjate que este muchacho, Ricardo, cuando yo me encuentro con él aquí de regreso, me dice, hermano, ¿qué tal? Hermano, vos ya sos hermano. Sí, me dijo. Pusieron una iglesita por allá a la par donde yo vivía y un día dije, vamos a esa iglesia. Y fui con mi esposa, con mis hijos, y ni me acuerdo qué cantaron, ni me acuerdo qué predicaron, no me acuerdo nada. Yo lo que me acuerdo es que yo estaba sentado así, y de repente mi mujer me dice, vos, ¿qué? Dice el pastor que hay que ir adelante a aceptar a Cristo. Ah, bueno, sí. Yo pasé, dice ahí, y me paré ahí. Y me dijeron, repita esto, y yo lo repetí. Dice. Me pusieron la mano encima, me dieron una Biblia, y me fui para la casa. Y dije, eso es entregarse a Cristo. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación, dijo, en Costa Rica. El jueves me tocaba en el vidrio, una de las secretarias, me toca mañana a mí. Muy gráfico, muy gráfico. Emilio, yo no tenía que buscar las mujeres, el jueves me tocaba en la ventana, mañana es conmigo. El otro jueves, todas las secretarias del ministerio eran mías. Y yo no pagaba nada, ellas me pagaban todo. Yo tranquilo, yo ni estaba pensando, a mí no me gustaba andar con otras mujeres, pero como me daba pena por ellas, entonces, pero me empezó a gustar. Pusieron esa iglesia ahí, menonita, imagínate. Nada de espíritu, nada. Pues, hay que entregarse a Cristo. Entregarse a Cristo. Llegué a la casa, y ese jueves llegó la más linda y me hace, mañana me toca a mí. Y dije, tengo que ir a la iglesia el domingo. Y Emilio me dice, desde esa vez jamás he tocado a otra mujer que no sea mi esposa. Eso la ley no lo puede hacer, pero la gracia de mi Señor Jesucristo es capaz. Así que hoy hemos estudiado sobre la definición bíblica y el propósito de la ley. Repitamos el versículo áureo y por eso debajo de aquí, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Otra vez,
Porque el fin de la ley es Cristo. Justicia a todo aquel que cree. Que Dios me lo siga bendiciendo. Amén.